Vamos a dar inicio a este encuentro de hoy. Todavía falta gente, pero bueno, por respeto a los que son puntuales, entonces iniciamos. Vamos a comenzar. Buenas noches a todos. Gracias por estar una vez más en este encuentro, en este camino en el que estamos tratando de descubrir las pinceladas más importantes en el Evangelio de Marcos acerca del discipulado. Vamos a empezar invocando la presencia de Dios que nos ilumine para que nos abra nuestro corazón y nuestra mente en estos momentos y podamos realmente recibir esta palabra. Acuérdense que Isaías, ahora que hablaba con Danilo de la lluvia, Isaías compara la palabra de Dios como el agua que baja del cielo, como la lluvia que empapa la tierra y la hace fecunda y que después regresa nuevamente al cielo. Pues pidámosle al Señor que esta palabra también haga fecundos nuestros corazones para que podamos en verdad ser verdaderos discípulos suyos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor del cielo y de la tierra, por tu infinita bondad, por tu misericordia. Te damos gracias por los favores y beneficios que recibimos de tus manos. Ponemos en tus manos todas nuestras intenciones, todas las necesidades espirituales y materiales que tú conoces. Ponemos en tus manos, Señor, este momento de reflexión en torno a tu palabra, para que esta palabra sea la luz que ilumine nuestros pasos, sea como esta lluvia que baja y empapa la tierra y la haga fecunda, sea como esa espada de dos filos que penetra nuestros corazones y llega hasta lo más profundo de nuestras intenciones para renovarnos, para transformarnos, para que podamos de verdad ser discípulos suyos. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien guíe y dirija nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, para que todo lo que de palabra y de obra realicemos sea todo para gloria y alabanza de tu santo nombre. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bueno, recordemos que desde que iniciamos estos encuentros en este casi que bimestre del Evangelio de Marcos, hemos estado insistiendo acerca de que el objetivo fundamental es precisamente tratar el tema del discipulado. Uno puede acercarse a cada uno de los evangelios con un objetivo específico. Por ejemplo, se podría hablar, qué sé yo, del tema de la eclesiología en el Evangelio de Marcos. ¿Cuáles son las pautas o cuáles son las pinceladas que Marcos nos da acerca de lo que es la iglesia, ¿verdad? Desde su perspectiva teológica. Podríamos acercarnos a descubrir, digamos, los elementos cristológicos más importantes en el Evangelio. Eso constituiría un estudio acerca de los títulos que se le aplican a Jesús en el Evangelio, digamos como en este Evangelio, Mesías, Hijo de Hombre, Hijo de David, en fin, podríamos tratar de descubrir la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina neumatológica, ¿verdad? Lo que habla, que nos dice, que nos enseña el Evangelio sobre el Espíritu Santo. Y en fin, una serie de temáticas específicas, particulares, que se pueden desprender de de la obra completa del Evangelio. Nosotros estamos tratando de enfocarnos en el tema del discipulado. ¿Quién es el discípulo en el Evangelio de Marcos? Y recordemos que hemos venido haciendo un largo camino desde el inicio del Evangelio para llegar a esta primera parte, la primera sesión de la segunda parte. Recordemos, el Evangelio se divide en dos grandes partes. Una centrada sobre, la primera parte centrada sobre Jesús como Mesías, Jesús como el ungido, ¿verdad? El esperado de Israel, que terminaba con la profesión de Pedro en 8:30, ¿verdad? Donde habla de tú eres realmente el Mesías, el Hijo del Dios, el Hijo de Dios vivo. Y esta segunda parte que está centrada sobre el tema del Hijo de Dios, ¿verdad?
realmente este hombre era hijo de Dios, va a decir el centurión romano al pie de la cruz. Toda la primera sesión la descubrimos que se realiza en Galilea, sobre todo en la circunscripción del o el mar de Tiberíades o lago de Galilea, que es lo mismo. La segunda parte va a el camino hacia Jerusalén, que es lo que estamos realizando, ¿verdad? Cuando Jesús sale de Cesarea de Filipo, en el norte, allá por las fuentes del río Jordán, hacia Jerusalén, para llevar a cabo la obra de la salvación. Y sobre todo decíamos, según algunos expertos, este inicio del camino desde Galilea hacia Jerusalén es lo que nos muestra la doctrina acerca del discipulado, ¿verdad? Sobre todo enfatizando la importancia de la categoría teológica camino en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Es en el camino donde Jesús forma a los discípulos, un camino particular, un camino peculiar, porque es el camino de Jesús. Y el discípulo, como lo vimos los días anteriores, es aquel que camina detrás de Jesús. Veíamos la primera sesión con el primer tríptico que se fundamentaba sobre todo en la enseñanza. Permítame devolverme un momentito con la diapositiva, con la presentación, perdón. Esta primera parte, decíamos, se centra sobre todo en la necesidad de adherirnos a Jesús, negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirlo. Y después de esto venía entonces lo que llamábamos una Agadá, que es precisamente una actualización narrativa de la historia de la salvación, donde basándose en elementos del Antiguo Testamento se actualiza, ¿verdad? Se actualiza la historia de la salvación, sobre todo en el aspecto de la narración. Recordemos que en el Antiguo Testamento tenemos obras narrativas, tenemos también obras legislativas, ¿verdad? Y la diferencia, vamos a ver, con esta otra parte que vamos a ver hoy, es que en lugar de ser una actualización narrativa, vamos a tener una actualización legislativa. Hoy hace 8 días, entonces, empezábamos la primera parte de este segundo tríptico, el anuncio de la pasión, en donde enfatizábamos que sobre todo se caracteriza por el hecho de que Jesús, eh, perdón, Jesús subraya el aspecto de entrega su vida, ¿verdad? Ha sido, decía este elemento, ¿verdad? El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Hablábamos de una acción, ¿verdad? Que tiene por sujeto a Dios, es un verbo en pasivo, Jesús que es entregado, el Padre que entrega a su Hijo en una muerte redentora, en una muerte expiatoria, en una muerte en lugar nuestro, ¿verdad? Lo que teníamos que padecer nosotros, Él lo padeció, como dice Pablo, para pagar la factura de la deuda que teníamos con Dios, ¿verdad? Veíamos la reacción de los discípulos, que en este caso es apenas un versículo donde decía que no entendían, y aparte de eso, tenían miedo de preguntarle. Es la reacción. La primera reacción es cuando Pedro se niega a aceptar la enseñanza de Jesús y quiere reprenderlo. Aquí los discípulos no entienden y se tenían miedo de preguntarle. Y después veíamos la instrucción o enseñanza que hablaba precisamente sobre quién es el mayor, ¿verdad? ¿Quién es el mayor? Y se amplificaba un poquito con el tema de el empleo del nombre de Jesús, de la caridad. Entonces hablábamos de el servicio, hablábamos de la tolerancia y hablábamos también de la caridad, sobre todo enfatizándolo en el tema del escándalo, ¿verdad? Que decíamos que escandalizar es poner en peligro la salvación de otro, la salvación de otro, ¿verdad? Y entonces viene ahora esta segunda parte, que es lo que llamamos halakha, que es del capítulo 10, del versículo 1 al versículo 33, que va precisamente
a profundizar en algunos textos legislativos para brindar una actualización. Vamos a empezar, vamos a ver hoy cuatro textos, ¿verdad? El primer texto sobre la cuestión del divorcio, ¿verdad? El segundo texto, acoger el reino de Dios como un niño. El tercer texto, el del joven rico, que es un texto muy lindo. Y el último, el texto referido a los apóstoles acerca de la recompensa por el desprendimiento. Vamos a centrarnos primero, entonces recordemos todo el contexto, ¿verdad? Jesús ha anunciado la pasión, el segundo anuncio de la pasión, los discípulos no entienden, tienen miedo de preguntarle y Jesús les enseña precisamente con estos temas. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? ¿Cómo debe comportarse el discípulo en relación a otros que no están directamente con Jesús o con el grupo de los apóstoles, y la cuestión de la caridad con referente a la salvación de los demás? Ahora, en este contexto comienza, dice el texto, y levantándose de allí va a la región de Judea. El texto al otro lado del Jordán. Y de nuevo vino la gente hacia él como acostumbraba y les enseñaba. Atención, veamos que otra vez más la traducción debería ser: levantándose de ahí, va hacia la región de Judea, ¿verdad? Va hacia la región de Judea, enfatizando hacia dónde se dirige Jesús en este camino, ¿verdad? Dice al otro lado del Jordán. Tenemos que tener cuidado aquí que entendemos al otro lado del Jordán. Recordemos que en este momento, en la actualidad, el río Jordán es el límite entre Israel y Jordania, ¿verdad? En la orilla oeste, ¿verdad? La orilla occidental pertenece a Israel, la orilla oriental pertenece a Jordania. Por razones políticas que todos conocemos, es una zona en su mayoría militarizada, ¿verdad? Para evitar pues conflictos, ¿verdad? Y sobre todo son las Naciones Unidas las que administran la mayor parte de ese territorio. Jesús va caminando, el camino de los peregrinos era el camino por el lado occidental, ¿verdad? O sea, del lado de lo que hoy es Israel. Los que conocen, pues por donde va la autopista, cuando uno baja de la Galilea hacia Jericó, por ahí estaba el camino que conducía de la Galilea a, a Judea, que es en realidad la zona de Jerusalén. Lo importante es que entonces Jesús continúa su camino con destino a Jerusalén, entra en la región de la Judea y sigue enseñando como acostumbraba. Oigan qué detalle más lindo el del Evangelio de Marcos. Jesús acostumbraba a enseñar. Él es el verdadero maestro, ¿verdad? Él es el verdadero maestro. Entonces, el discípulo, ¿quién es? El que aprende de Jesús. Si Jesús es el maestro, pues el verdadero discípulo es el que aprende de Jesús. Inmediatamente dice, se acercan unos fariseos que para ponerlo a prueba preguntaban: ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió: ¿qué os prescribió Moisés? Ellos le dijeron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto Moisés. Pero desde el comienzo de la creación, él los hizo varón y hembra, y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Atención. Obviamente estamos en una cuestión fundamental e importantísima acerca de la teología del matrimonio. Pero yo quiero invitarlos
a que no nos quedemos solamente en el tema específico. Claro que es un tema muy rico, es un tema que tendríamos que discutir montones, ¿verdad? Y aprender montones acerca de la teología sacramental, en este caso, ¿verdad? Acerca del matrimonio y la indisolubilidad matrimonial, pero vamos a fijarnos en detalles que nos van a ampliar el horizonte. Y esto es lo rico de este texto, porque recordemos que estamos en una halakha, en una actualización legislativa, ¿verdad? Y vean que cuando los judíos, bueno, primero se acercan los fariseos, ¿verdad? Los fariseos con una intención muy clara: poner a prueba a Jesús, escandalizarlo, se dice en griego, ponerle una zancadilla, ponerle una trampa, ¿verdad? Entonces, para ponerlo a prueba, ¿verdad? Le hacen una pregunta: ¿puede el marido repudiar a la mujer? ¿Qué hace Jesús? En este momento, atención. Jesús se está presentando en primer lugar como aquel, perdón, vamos de nuevo. ¿Cómo actúa Jesús? En primer lugar, remite al legislador por excelencia de Israel, que es Moisés. Recordemos que en la doctrina, perdón, en la tradición judía, Moisés es el autor de la ley, no en cuanto que él la inventó, sino que él la recibió y él la comunica al pueblo, ¿verdad? Entonces, Moisés se presenta como el legislador. Por eso en la tradición judía, todo el Pentateuco, los 5 libros del Pentateuco, o lo que ellos llaman la Torá, ellos se la atribuyen a Moisés. Son los libros escritos por Moisés, ¿verdad? Según la tradición judía, ¿verdad? Entonces, Moisés es el legislador. Jesús remite a Moisés y ellos inmediatamente, que son expertos en la ley, dice: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Atención, vea que Marcos aquí está jugando con algo muy importante, porque en la tradición judía el hombre podía repudiar a la mujer. Nunca en la tradición judía la mujer podía repudiar al hombre, cosa que en la tradición griega, en el matrimonio griego y por ende en algún sector del Imperio Romano, sí se podía hacer, ¿verdad? Para los griegos, la mujer tenía la posibilidad de repudiar al esposo. En el pueblo judío, no. Por eso vea que cuando Jesús responde, cuando Jesús pregunta, los fariseos responden de acuerdo a la ley, ¿verdad? Que Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiar a la mujer. ¿Ok? Esto fue, digamos, como la concesión que Moisés daba en caso del divorcio. Pensemos que no estamos ante el matrimonio sacramento. Era la tradición judía que aparece legislada en el Pentateuco, ¿verdad? En el Pentateuco. Pero atención, lo importante es que a la hora de interpretar la ley, Jesús se presenta como el nuevo Moisés, el nuevo legislador, y lo que hace es remitir la ley directamente a su fuente fundamental. Jesús justifica la acción de Moisés diciendo: por la dureza de su corazón escribió Moisés este precepto. Pero, ese pero es fundamental. En griego es una partícula muy, muy común, ¿verdad? Que marca un fuerte énfasis, gar, ¿verdad? Pero desde el comienzo de la creación, y entonces remite a los orígenes, remite a la misma palabra, pero fundamentando en cuál fue o cuál es la intención de Dios. Y entonces es cuando se cita el libro del Génesis 1:27 al 2:24, donde dice: él hizo, ¿verdad? Varón y hembra.
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Por eso les digo que demos el paso no solamente de quedarnos con el tema del divorcio o la indisolubilidad matrimonial. Veamos que San Marcos nos está enseñando que Jesús es el nuevo Moisés. Jesús es el que tiene la autoridad para interpretar válidamente la ley. Por eso, muchos preceptos del Antiguo Testamento van a quedar superados a la luz de la enseñanza de Jesús, porque Jesús nos remite a la fuente primaria, a la fuente fundamental de que es precisamente la voluntad de Dios. ¿Qué quiso realmente Dios al crear al hombre y a la mujer y al llamarlos a formar, en este caso, un matrimonio? Jesús lo dice muy claramente, quiso la indisolubilidad, que sean una sola carne y que nada ni nadie los separe. Recordemos que ya en este momento del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Obviamente se conocía mucho de la doctrina matrimonial, de la doctrina sacramental acerca del matrimonio. Ya Pablo había enseñado por qué el matrimonio es sacramento, precisamente porque se refiere a Cristo y a la iglesia. Pero como les digo, más que centrarnos en el tema del divorcio, ¿verdad? O de la doctrina matrimonial, centrémonos en este detalle. Jesús es el nuevo legislador, o mejor dicho, el que nos enseña a interpretar verdaderamente la ley. Aquí específicamente se habla del tema del matrimonio. Podríamos deducir otro montón de temas que encajarían perfectamente en este marco de lo que Marcos nos quiere enseñar. Pensemos, por ejemplo, en la teología del domingo. ¿Por qué los cristianos guardamos el domingo y no el sábado? ¿Verdad? Si Dios descansó el sábado, bueno, pero la resurrección es el domingo donde Jesús se aparece, es el domingo donde Jesús se manifiesta y se da a conocer en medio de los discípulos, en fin, todo un cambio, pues precisamente que tiene como fundamento esta enseñanza primordial. Jesús es el nuevo legislador. Jesús es el que interpreta realmente la ley de Dios, el que nos enseña cuál es la voluntad original o la voluntad originaria de Dios, ¿verdad? Sin pasar por otras enseñanzas que corresponden quizás a momentos, a épocas dentro de la historia del pueblo de Dios, como en este caso queda tan claro, por la terquedad de sus corazones, Moisés permitió esto. Pero inmediatamente lo más importante, la voluntad de Dios es esta y es lo que yo les vengo a enseñar. Creo que es un tema, un texto fundamental, un texto importantísimo. Habría que allá después sentarse a hablar y a discutir acerca del tema del matrimonio, ¿verdad? Que sería otro curso que podríamos hacer, ¿verdad? La teología matrimonial en los evangelios, ¿verdad? Pero bueno, aquí quedémonos para nuestro objetivo en este detalle importantísimo. Jesús es el que enseña la verdad sobre el matrimonio, pero la verdad sobre la ley en general. Veamos que a partir de allí viene entonces y vamos a encontrar una relación muy linda con respecto a esta misma enseñanza. Viene otra vez, se presenta el tema de los niños. Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Más tarde, al ver esto, se enfadó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo les aseguro, el que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Veamos que tenemos aquí un elemento importantísimo.
¿verdad? Jesús que enfatiza que el reino pertenece, vean que Marcos es muy claro, no dice que pertenece a los niños, sino pertenece a los que son como estos. Recordemos cuando hablamos de que Jesús puso a uno de estos niños pequeños, ¿verdad? En el centro de los discípulos y para hablarnos precisamente de los necesitados, de los pequeños. No tanto se refiere a la edad cronológica, sino precisamente a esa actitud de ser los últimos en la sociedad. El reino de Dios pertenece a los últimos, a los sencillos. Y después habla de acoger o recibir el reino como niño, ¿verdad? El que no reciba el reino como niño no entrará en él, uniéndolo precisamente a esta característica de la necesidad, del que tiene, del que tiene del que tiene, el que conoce que realmente todo depende de Dios. Todo depende de Dios. El discípulo es aquel que se hace como niño, que se sabe a sí mismo necesitado de Dios. Necesitado de Dios porque todo, absolutamente todo, proviene de Dios. El tema del acoger el reino con esta actitud de humildad, con esta actitud de entrega, con esta actitud de saber que no merecemos nada, que todo es gracia. El niño sabe que lo que recibe no lo recibe por lo que hace o no hace, sino lo recibe por amor, lo recibe por gracia. Entonces, en ese sentido, hacernos como niños. Importantísimo en la doctrina del discipulado, el verdadero discípulo es el que se pone en el lugar del necesitado de frente a Dios, de frente a la acción de Dios. Inmediatamente viene el tema del joven rico. Se ponía ya en camino, oigan la insistencia de Marcos en ese tema, cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Una pregunta fundamental. Precioso los comentarios que el Papa Benedicto, sobre todo dirigiéndose a los jóvenes, hacía de este texto del Evangelio. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para la salvación? Vamos a ver una vez que veamos todo el texto, bueno, vamos a seguir leyéndolo y después retomamos esto. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Un texto difícil, pero que pone atención como diciendo: no me lo pregunte a mí, pregúnteselo a Dios. No porque Jesús está negando su divinidad, sino precisamente por lo que decíamos en el texto anterior. Jesús refiere a la voluntad originaria de Dios. Jesús nos invita a profundizar qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. Inmediatamente ya sabes los mandamientos. ¿Ok? Para alcanzar la vida eterna, para alcanzar la vida eterna, Jesús refiere a cumplir la voluntad de Dios que se manifiesta en los mandamientos como un camino de redención. Ok, y vean que el texto es muy curioso porque no se citan los 10 mandamientos, ¿verdad? No se citan los 10 mandamientos. Es que Jesús no se sabía los mandamientos. Claro que como buen judío tenía que conocer la Torá, ¿verdad? Además, sabemos cuáles son. Jesús en otras ocasiones se hace referencia a cuál es el mandamiento más importante, el mandamiento primero. Aquí simple y sencillamente hace referencia a algunos de los mandamientos
que tienen que ver con la relación del hermano. Cuando se hace un estudio del decálogo, de los 10 mandamientos, vamos a darnos cuenta que los primeros 4 mandamientos nos refieren directamente a nuestra relación con Dios, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas. A partir de allí, ¿verdad? Los demás mandamientos hacen referencia a la relación fraterna o a la relación con los demás, empezando con la relación fundamental en toda fraternidad humana, en toda relación humana, que es la relación con la paternidad y la filiación, ¿verdad? El honrar a padre y madre. Pero vea que Jesús inmediatamente va al grano y le dice, ya conoce los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Veamos que hace ahí, no se mantiene el orden del decálogo, simplemente cita los mandamientos que tienen que ver con la relación al hermano. Llama la atención inmediatamente la reacción del joven. Entonces le dijo, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué tipo más engreído? ¿Qué tipo más orgulloso podríamos decir? No, Santa Teresa dice, la humildad es la verdad. Y él no está cayendo en orgullo, simple y sencillamente era un judío piadoso. Era un judío, quizás no lo dice, podría pertenecer a alguna de las escuelas más importantes, sobre todo la escuela de los fariseos, que eran muy meticulosos con el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Con el cumplimiento de la ley, como sabemos, lo fue también Pablo, ¿verdad? Entonces él dice, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Inmediatamente podríamos decir, bueno, es un hombre, es un judío recto, es un judío practicante. Ha guardado desde siempre, desde su juventud, ¿verdad? La ley de Dios. Sin embargo, entonces, Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, cuanto tienes, véndelo, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Hasta aquí podría parecer una invitación generalizada a vivir precisamente la radicalidad en el tema del seguimiento. Pero el versículo aclarativo final que pone San Marcos es lo que nos ayuda a entender lo anterior. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Porque tenía muchos bienes. Aquí es entonces donde a ese judío bueno, a ese judío piadoso, que se conformaba con el mero cumplimiento de la ley, es como Jesús le está preguntando, sí, has cumplido los mandamientos, pero ¿cuál es el motor que mueve tu corazón? ¿En dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que te mueve a actuar? ¿Es realmente Dios o es realmente la riqueza material? Vea que el texto es muy lindo porque dice, se entristeció, ¿verdad? Se entristeció, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. No vamos a juzgar al muchacho, el texto no dice si al final lo hizo o no. La reacción parece que, bueno, no era la respuesta que esperaba. ¿Por qué? Porque Jesús lo está remitiendo a algo muchísimo más importante. ¿A dónde está tu corazón? ¿A dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que realmente mueve tu vida? No se trata nada más de cumplir por cumplir. Se trata de que Dios sea el centro de nuestra vida. Tema que precisamente Jesús va
a explicar y ampliar con el tema de las riquezas. Una vez que se da esto, una vez que se narra este encuentro con el joven rico, inmediatamente dice Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos, atención, nuevamente una llamada de atención que nos da Marcos. Estas frases que Marcos pone para indicarnos, atención, lo que sigue es importante. Todo es importante, pero lo que sigue hay que subrayarlo, hay que poner la atención, ¿verdad? Hay que enfocarnos en esto. Entonces, ¿cómo lo dice Jesús? En Marcos, Jesús mirando a su alrededor, dice a los discípulos, qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino. Los discípulos quedaron sorprendidos al oír estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo las palabras, les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Una metáfora muy fuerte, una comparación muy fuerte. Algunos han tratado de ablandar el texto diciendo que la aguja era la puerta pequeña de las murallas de una ciudad y no sé qué y no sé cuánto. No, dejémonos de ablandar. Simple y sencillamente Jesús está hablando de una gran dificultad que tiene la persona que posee riquezas para entrar en el reino, entendiendo que esta enseñanza se da a partir de lo que se estaba viviendo con el joven rico. Se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Cuál es la causa de la tristeza? Quizás que su corazón estaba puesto en lo material. Y es lo que Jesús entonces retoma, la dificultad, y no se da aquí una condena a las riquezas, como muchas veces algunos de forma politizando o ya no dije, convirtiendo el evangelio en una ideología, ¿verdad? Han querido ver una condena absoluta a las riquezas. No, Jesús no condena a la riqueza. Jesús condena cuando la riqueza se absolutiza y es la que ocupa el centro de nuestra vida, el centro de nuestro corazón, ¿verdad? Inmediatamente dice, mas tomando de nuevo la palabra, les digo, qué difícil es entrar en el reino de Dios, qué difícil. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraron aún más y se decían unos a otros, ¿y quién se podrá salvar? Vean que lo digan los discípulos es fundamental, porque según el contexto, los discípulos no tenían grandes riquezas, era gente sencilla, era gente humilde, era gente pobre, eran pescadores que habían dejado todo por seguir, en aquel momento no tenían nada. Por eso entonces llama la atención, dice que asombrándose aún ellos decían unos a otros, ¿y quién se podrá salvar? Porque precisamente entienden esto como Jesús lo está enseñando, el hecho de poner el corazón en otra cosa que no sea Dios. Y Jesús, mirándolos fijamente, dice, para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Atención, es un texto que se centra, notaron cómo, ¿verdad? Aparecen varias veces, aparece dos veces el tema de la mirada de Jesús. Miró a los discípulos para enseñarles alrededor, miró a los apóstoles, ¿verdad? Para aclararles, miró fijamente para aclararles que para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque Dios siempre ofrece conversión. Aquí el poder de Dios se manifiesta en la conversión. Si el corazón del hombre está únicamente entregado a lo material, pues precisamente el hombre puede convertirse. El hombre puede convertirse. Todos tenemos la posibilidad de la
conversión. Y termina esta parte de la halakha diciendo, Pedro se puso a decirle, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ya que se subraya otra vez la condición social de los discípulos. Pero Jesús dijo, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermano, hermana, madre, padre, hijos, hacienda, por mí, por el evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1 ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y haciendas, con persecuciones y el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y últimos serán primeros. Vean cómo todos los textos de una u otra manera se interrelacionan, se relacionan entre sí en este texto de qué ocupa el corazón del ser humano. ¿Verdad? Y como que de alguna manera, de perspectivas diferentes, Marcos nos lleva en 3 textos por el mismo camino. La necesidad del desprendimiento y todavía, y aún más, la confianza que el discípulo pone al desprenderse de todo por seguir a Jesús. Me gustaría abrir, vamos a detener un poquito la presentación. Me gustaría abrirla a comentarios, abrir la oportunidad de comentarios, ¿verdad? Entonces, igual, si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, yo creo que es importante, porque desde la perspectiva del discipulado, de esto que estamos tratando de descubrir, son temas muy ricos y con mucha enseñanza para nuestra vida espiritual. Así es que alguna pregunta, algún comentario, me levantan la manita o simplemente ponen la cámara o si quieren lo escriben en el chat también. ¿Verdad? Ok, vamos a ver quién se anima, porque es importante esta retroalimentación. ¿Verdad? Primero para garantizarnos que todo quede claro y también porque siempre hay perspectivas nuevas, ¿verdad? Algo que tal vez me llama la atención, tal vez yo no lo he subrayado, no lo he dicho, o tal vez se me pasó, ¿verdad? Y pues esto nos enriquece a todos. Vamos a ver quién se anima. Muy calladito soy. Ay, como para estar en el aula y decirle a la par de uno, ¿y usted qué opina? Vamos a ver, alguien que me ayude. ¿Será que no se ha entendido nada? Ahí me ponen a pensar. Laurita, ¿tenés alguna palabra, alguna pregunta? Ok, vamos a ver, Laura está escribiendo. Ok, una pregunta general, gracias Laura, porque es importante. Laura me dice, ¿el Pentateuco es la Torá? Sí. Los judíos dividen, bueno, primero, los judíos aceptan solo el Antiguo Testamento. Cuando ellos hablan de la palabra de Dios, la Sagrada Escritura se refiere solo al Antiguo Testamento. Entonces, el Pentateuco se refiere a los 5 primeros libros, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, ellos lo llaman la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es la Torah, es la parte para el varón judío, la parte más importante de la palabra, ¿verdad? La ley de Moisés, la Torah. Después vienen lo que dice el, perdón, lo que dice, bueno, perdón, la pregunta, perdón, la pregunta me la hace Patricia Montanari. Sí, 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 es que me enredé en el chat, ¿verdad? Entonces, para los judíos, el Pentateuco es la Torah. Después vienen los Nevin, que son los profetas, y los otros escritos, que son pues los salmos y los escritos, los demás que no catalogan como la Torah ni los profetas. ¿Ok? Eh, Vamos a ver, ok, son narraciones y leyes, Patricia, si te referís al Pentateuco, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Ok, ahora, con respecto al texto, Laura me pregunta, esto de los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Cuando nos despojamos de todo, cuando
nos veamos que, Laurita, tenemos que entenderlo desde la perspectiva de los niños. Cuando uno se hace necesitado ante Dios, ¿verdad? Es como si hiciera el último ante la sociedad. Recordemos que la semana pasada les decía que en las categorías sociales de la época, los niños no tenían ningún derecho, eran lo último de la sociedad, ¿verdad? Entonces, eso significa hacerse último, hacerse como niño, acoger el reino, confiar plenamente en Dios. Esos serán los primeros, ¿verdad? El que se hace último se convertirá en el primero. Recordemos que está muy en relación con lo que vimos en el primer tríptico, ¿verdad? Con lo que vimos el primer tríptico. Y vas a ver que en el tercer tríptico también se mantiene la misma enseñanza cuando los hijos del Zebedeo piden los primeros lugares. Todo gira en torno a esta idea de acoger el reino como necesitado, como niño, como el menor. Ok. Padre, Sí, sí, Oscar, claro. eh, tal vez una acotación ahí. Pienso que cuando Jesús le dice al joven rico que venda todo y que se lo dé a los pobres, uno también cuando nos dice lo difícil que un rico entre al reino de los cielos, no todo, no por ser rico, sino por no compartir. Entonces me viene a la mente la caridad. Exacto. Eh, eh, Gracias, Oscar. Claro, muy atenuado tu comentario porque precisamente recordemos que el Evangelio no condena la riqueza en sí, sino cuando la riqueza ocupa el corazón del ser humano. Ahí sí hay dificultades, ¿verdad? Cuando la riqueza se convierte en algo que nos encierra a nosotros mismos y nos hace caer en el egoísmo de olvidarnos de los demás. Muy claramente en los otros evangelios, en la parábola del rico opulón y el pobre Lázaro, ¿verdad? Muy tranquilo, muy banqueteando, enfiestado, ¿verdad? En su mundo, sin darse cuenta de la necesidad que estaban pasando Lázaro en la puerta de su casa. Ok, entonces en ese sentido, ¿verdad? Precisamente, porque cuando tenés riquezas y podés compartir, pues ahí no hay ningún problema. Cuando uno sabe compartir de lo que tiene, es cuando abre su corazón. Y en esto muy importante, Oscar, el tema del desprendimiento. Vean, como en mi experiencia de párroco, eh, las personas que han sido en su vida muy, como decía mi abuela, muy ávaras, muy pegadas a lo material, ¿verdad? Que les cuesta desprenderse de lo material, son las personas que más les cuesta morir. Verán qué duro, pero es así. ¿Por qué? Porque ¿qué va a ser el momento de la muerte? Un dejarlo todo, un abandonarnos en las manos de Dios, un desprendernos de todo. Y cuando no hemos sido capaces de desprendernos de poco, dar ese paso de desprendernos de todo, se convierte en algo muy difícil, muy difícil, ¿ok? Entonces, claro que sí, da mucho para reflexionar acerca de la caridad, acerca del desprendimiento, acerca de quién tiene, dónde está el corazón. Ok, Leonor, sé que vas a hacer una pregunta, dame un momentito nada más para revisar un momentito. Eh, ¿A qué se refiere a los fariseos? Laurita, las enseñanzas que Jesús da, ¿verdad? Las enseñanzas que Jesús da sobre todo en esta parte del Evangelio, van dirigidos a todos los discípulos. Entonces, podría ser, digámoslo, a lo Cartago, ¿les tiró una piedra a los discípulos? No, dio una enseñanza para todos. Aquí sí habría que decir el que le cae el guante que se lo plante, porque Jesús mira a todos. Es una enseñanza para todos los discípulos. Ahora, sabemos que cuando nosotros decimos los fariseos, atención, y esto es algo, Laura, gracias porque me has hecho acordarme de algo. Cuando nosotros hablamos de fariseos, ¿verdad?
pensamos, y perdónenme que lo exprese así tan fácil, pensamos en gente mala, ¿verdad? Porque para nosotros el término fariseo pasó a significar hipocresía, ¿verdad? Más o menos. Pero no, podemos pensar bien, ¿verdad? No sabemos en realidad, por ejemplo, cuántos fariseos abrazaron el evangelio. Tenemos el caso de de Pablo, por ejemplo, que claramente dice que, ¿verdad? Muchos fariseos, muchos saduceos abrazaron también el evangelio. Algunos quizás no. Pensemos que Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo era un principal del pueblo, ¿verdad? José de Arimatea era un principal del pueblo, pertenecían a estos grupos importantes y sin embargo acogieron el reino, abrieron su corazón a Jesús. Entonces la enseñanza va para todos. Elías nos habla precisamente pues, del apego del dinero, ¿verdad? Del apego del dinero. Y sí, es algo que, pues, que los discípulos tenemos que pensar siempre, sobre todo, dónde está nuestro corazón, ¿verdad? ¿Dónde está nuestro corazón? Padre, ¿cómo debemos entender desde la creación el que bajo ciertas circunstancias? Danilo, no entiendo la pregunta. No sé si es que me falta. Ah, bueno, perdón. Ok, Padre, ¿cómo debemos entender desde la creación el que bajo ciertas circunstancias la iglesia disuelve el matrimonio? Gracias, Danilo. Yo sé que es algo que toca, ¿verdad? Atención, tenemos que aprender a hablar en católico. En católico, la iglesia no disuelve el matrimonio. La iglesia lo que hace es declarar que nunca hubo matrimonio. Atención, esto es fundamental. Esto es fundamental y gracias Danilo porque yo sé que con el tema del capítulo 10 de Marcos, ¿verdad? Este tema sale siempre a flote. La iglesia no anula o disuelve un matrimonio. Si el matrimonio ha sido válidamente constituido, ¿verdad? Si el matrimonio ha sido válidamente constituido, no se puede disolver, no se puede anular. Ahora, ¿qué es esto entonces, padre, de cuando nosotros decimos que la iglesia disolvió el matrimonio? Bueno, en primer lugar, se dice la iglesia declaró que ese matrimonio era nulo, porque para darse el matrimonio, según la doctrina de la iglesia manifestada en el derecho canónico, tiene que darse algunas circunstancias especiales, ¿verdad? Para que se dé válidamente el sacramento. Ok, les pongo uno de los casos que antes era un problema y todavía yo sé que hoy para muchas personas es, por ejemplo, si yo me caso obligado, la persona que se casa obligada, ahí no hay matrimonio. Para que haya matrimonio, tiene que haber plena, total y absoluta libertad. Libertad física, o sea, nadie puede llevarme al altar con un revólver detrás de la espalda. Libertad psicológica, metí las patas y antes de decir que estoy embarazada, mejor me caso. Ahí no hay libertad psicológica, porque si no hubiera estado embarazada, quizás no estaría casándose. Entonces, ¿ves qué hace la iglesia? Digamos, la iglesia analiza, estudia que el matrimonio que se efectuó se haya realizado cumpliendo todos los requisitos necesarios. Si algún requisito no se cumplió, entonces ahí no hubo matrimonio, ¿verdad? Ahí no hubo matrimonio. Por ejemplo, la falta de libertad, ¿verdad? El engaño, yo me caso con una persona, ¿verdad? Engañado. Por ejemplo, me tocó atender el caso, ¿verdad? Donde la iglesia declaró nulo el matrimonio de una pareja, ¿verdad? No digo el lugar, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿verdad? Donde el muchacho se casa con la ilusión de tener hijos, ¿verdad?
Y se le pregunta a la muchacha en la presentación matrimonial, ¿está dispuesta a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos? Ella dice que sí y lo vuelve a manifestar después en el día de la boda. Y resulta que tenía 3 años de esterilizada. El marido no sabía, el muchacho no sabía, entonces él se casó engañado porque él quería tener hijos. Si esa muchacha le hubiera dicho con anterioridad a su novio, mira, yo sé que vos querés tener hijos, pero por una circunstancia de yo me operé, yo no puedo tener hijos, y el muchacho acepta, ahí no hay problema. Pero eso fue motivo de engaño. Ella no quiso, ¿verdad? Y ahí no podemos decir, padre, es que se le olvidó contarle. No, porque se les está preguntando directamente sobre eso, ¿verdad? Matrimonios inválidos, por ejemplo, cuando la persona se casa, ¿verdad? Y bueno, ahora ya no se da, gracias a Dios, por la libertad, ¿verdad? De las cosas positivas, digo yo, que ha traído todo este desenfreno en que vivimos, ¿verdad? Por lo menos se están evitando un montón de matrimonios nulos, pero lo que pasaba anteriormente cuando una persona, ¿verdad? Con una inclinación hacia homosexual, una persona homosexual, se casaba por esconder, porque era socialmente más aceptable decir que soy divorciado a no que decir que soy gay, ¿verdad? Y entonces se casaba engañando a la persona, ¿verdad? Diciendo que no había ningún problema con su orientación sexual y simplemente lo hacía para esconder su realidad, ¿verdad? Matrimonios inválidos. En fin, hay muchas, ¿verdad? Hay muchas causales, ¿verdad? Porque por eso, digamos, yo siempre le digo a las parejas, no se trata de llegar a decir, me quiero casar y ya. No, ¿puedo casarme? Y para eso tengo que conocer un montón de pasos. Ahora, pues se trata en el curso prematrimonial, en la catequesis, ¿verdad? Se trata de explicar cuáles son las causales más comunes, ¿verdad? Pero hay muchas del derecho canónico en eso. Y entonces vuelvo a repetir, creo que la pregunta me la hacía Danilo, pero vuelvo a repetir, la iglesia no anula el matrimonio, declara que no hubo matrimonio. Por ejemplo, ahora estoy atendiendo un caso, ¿verdad? Donde eh, la persona se casa sin la intención de ser fiel. Atención con esto, porque hay gente que dice, padre, yo quiero que me declaren nulo el matrimonio. ¿Por qué? Porque mi marido me fue infiel. La infidelidad después de no es causa de disolución matrimonial, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo tengo el caso donde cuando se casó, el señor, ¿verdad? El varón tenía 2 novias, ¿verdad? Entonces se casó con una, pero mantenía una relación amorosa de noviazgo con la otra simultáneamente. Y en el momento de la boda, ¿verdad? Se da bajo esas circunstancias. Eso está demostrando que él no quiere vivir la fidelidad, ¿verdad? No fue que en el noviazgo le dio vuelta un día a la muchacha y punto. No, mantenía una relación estable de noviazgo. Entonces ahí se está negando el deseo, ¿verdad? De fidelidad y unidad en el matrimonio. En fin, otro curso que habría que hacer, ya tal vez con un especialista en derecho canónico, podríamos decirle al padre Francisco, al padre Jairo, que ahora está estudiando, al padre John, todos los especialistas en derecho canónico, pues que nos regalaran un curso también sobre la legislación, ¿verdad? Con respecto al matrimonio, porque yo les digo, uno se da cuenta que hay montones de matrimonios, ¿verdad? Que podrían bien declararse nulos, ¿verdad? Y gente que ha tenido que soportar una situación especial, ¿verdad? Porque tal vez nunca se han acercado a un sacerdote a explicarle la situación, ¿verdad? Entonces, y el padre, pero es que yo viví 20 años así, tengo 4 hijos, no hay problema. Si su matrimonio era nulo, si su matrimonio no fue válido, ese matrimonio se puede declarar de que no existió, ¿verdad? Entonces, cuando decimos disolver matrimonios, es eso, se declara que ahí no hubo matrimonio. Y eso sí lo puede hacer la iglesia, porque con una de las condiciones que no se den,
no hubo matrimonio, aunque hubo fiesta, aunque hubo celebración, aunque hubo luna de miel, aunque hubieron hijos, si no se dieron las condiciones necesarias, ¿verdad? No hay matrimonio. Espero haberte contestado, Danilo. Un comentario aparte, pero sí sé que muy importante. Ok, ahora sí, Leonor. Bueno, es que viendo todos estos pasajes que hemos seguido, yo leí un libro que lo estaba tratando de buscar, pero la idea es que el ser humano se olvida de Dios, rompe catedrales y por el conocimiento que Dios nos da la posibilidad a todos de poder alcanzarlo, de poder perseguirlo, entonces lo que hace el ser humano es idiosarse, ¿verdad? Cuando aquí nos dice perfectamente que solo Dios es bueno, ¿verdad? Entonces, ahora se me hace más fácil de poder ubicar lo que leí con todo lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Entiendo, Que sí. Ay, tenemos qué que dicha. ser cautelosos, que somos seguidores de Cristo, que somos discípulos y que tenemos que seguir la palabra de Dios. Exacto. Gracias, Leonor. Sí, precisamente, ¿verdad? Nos refiere, y es que cuando yo explico este texto del divorcio, ¿verdad? Del divorcio, por eso les decía, hagamos el esfuerzo de no quedarnos nada más en el tema del divorcio, sino en lo que Marcos quiere enseñarnos. Está bien, yo entiendo, quiere enseñarnos acerca del matrimonio, pero nos quiere hacer la referencia de que es Jesús quien interpreta realmente la ley. Jesús es el que nos enseña el verdadero camino. Vuelvo a abrir el paréntesis con respecto al matrimonio. Una persona a la que se le declaró nulo el matrimonio puede volverse a casar, sí, porque nunca hubo matrimonio. Sí, porque hubo un matrimonio. Ahora, si el matrimonio es nulo, los ex esposos pueden seguir comulgando, sí, siempre y cuando se cumplan las condiciones de la comunión. El asunto es, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente eh, sabemos que hay cosas, para decirlo de otra manera, porque de ahí no quiero tampoco herir susceptibilidades, sabemos que hay condiciones por las cuales yo no puedo acercarme a la comunión sacramental. ¿Verdad? Si, por ejemplo, yo estoy viviendo en unión libre o en unión meramente civil, ¿verdad? Se me recomienda y se me pide no acercarme a la comunión sacramental. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si digamos, yo me separé de mi esposa, ¿verdad? No estoy conviviendo ni manteniendo una relación formal o de noviazgo con nadie, aunque esté separado, yo puedo comulgar. Porque no estoy cohabitando, no estoy compartiendo íntimamente con mi esposa, ¿verdad? Pero tampoco estoy fallando a la fidelidad, ¿verdad? Y a la unidad matrimonial, aunque esté separado. Recordemos que en muchas ocasiones la iglesia misma puede recomendar la separación de cuerpos. ¿Verdad? La separación de cuerpos, entonces ahí puede seguir comulgando. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que en la realidad la persona normalmente se divorcia, ¿verdad? Se divorcia digamos, entre comillas, de su esposa sacramental y se casa civil o unión de hecho con otra persona. ¿Verdad? Entonces, se le declara nulo el primer matrimonio, esa persona está como soltera, pero al mantener relaciones con otra persona, está en fornicación. Entonces, por eso, ¿verdad? Viene la dificultad. Pero en teoría, por ejemplo, si mi matrimonio fue declarado nulo, ¿verdad? Yo puedo establecer una relación de noviazgo con otra persona soltera y puedo comulgar como puede comulgar cualquier novio, siempre y cuando esté viviendo de acuerdo a la doctrina y a la moral cristiana, ¿verdad? Este, y si mi matrimonio fue declarado nulo, ¿verdad? Que no hubo matrimonio, yo estoy en libertad de poderme casar. Normalmente, cuando se hace la investigación, por ejemplo, normalmente se pone una condición entre, esto es como hacer un juicio.
por ejemplo, les digo, Ana y Carlos son esposos, ¿verdad? Ana, Ana pidió que se estudiara su matrimonio para ver si era nulo. Entonces, Ana es la parte demandante y Carlos es el demandado, ¿verdad? Ok, entonces, por ejemplo, si el tribunal eclesiástico logra comprobar que ahí no hubo matrimonio, ¿verdad? Y se llega a decir, bueno, no hubo matrimonio porque, por ejemplo, Carlos engañó, entonces, normalmente Ana queda libre para contraer matrimonio, ¿verdad? Carlos, si quiere contraer matrimonio, tendría que tener un permiso especial del tribunal o del obispo para que garantizarnos que no vuelva a hacer lo mismo, que no vuelva a engañar a otra persona. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, hay muchos casos. Vean, el derecho matrimonial es muy lindo Ese porque, proceso dura años de años. no, Yo tengo ahora, tengo sí, una amiga que pasó por eso y no sí, sé, Leo, 7 años y sí, no podía, sí, vean, Leo, gracias también por el comentario, casarse. pero tengo que decirles que gracias al Papa Juan Pablo II, al Papa Benedicto y al Papa Francisco, ¿verdad? Se ha logrado reducir el tiempo, ¿verdad? Tenés razón, hubo matrimonios, una prima mía duró 15 años esperando que saliera el, el proceso. ¿Por qué? Porque estaba muy limitado a Roma. ¿Verdad? Se empezaba aquí, pero normalmente todo tenía que ir a Roma. Hoy hay muchos cambios, inclusive el obispo, ¿verdad? Hay casos en que el obispo en una semana podría declarar la nulidad, cuando son casos muy, muy obvios. Tengo el caso de una persona, ¿verdad? Que parece un cuento de hadas, parece una novela, ¿verdad? Llega, se casan, el muchacho le dice que va a ir a comprarse unos chicles después de la boda, antes de irse para la recepción, y se pierde. Y se pierde y no apareció más. Y se fue para San José y nunca más se supo. Apareció años después. Ahí el obispo puede declarar nulidad en el matrimonio porque no hubo la consumación. Se llama matrimonio rato no consumado, ¿verdad? No consumado, no hubo una relación íntima sexual después del consentimiento, ¿verdad? En esto hay que hilar mucho, 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 porque nos vieran, es muy complicado, es muy, muy complicado, pero hay casos en que el obispo podría en una semana, ven bien, ¿verdad? Por eso es que ahora se está dando tanta importancia a que tengamos más especialistas en derecho canónico. Imagínense que, por ejemplo, cuando yo me ordené, en el país habían solo 3 canonistas, ¿verdad? Y yo, siendo párroco en Juan Viñas, me tocó trabajar en el tribunal eclesiástico y yo era defensor del vínculo. Yo era como, ¿verdad? Yo tenía que aferrarme y decir, no, 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 y no, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, y tratar de demostrar que no sé, que sí había habido matrimonio, ¿verdad? Estaba en la otra parte, que era lo que vulgarmente se llama el abogado del diablo, ¿verdad? Que es el que tiene que demostrar que sí hay algo para declarar la nulidad y todo eso, pero yo no tenía estudios de derecho, nada más lo que yo había aprendido en el seminario, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios, ya casi que tenemos bastante gente. Piensen que aquí en Cartago ya tenemos 2 y el padre Jairo también está estudiando derecho matrimonial, ya vamos a tener 3, ¿verdad? Entonces ya eso va facilitando mucho el trabajo del obispo. Ok, entonces ya es un tema que se hace más corto, ya no se duran 3 años en un caso, a no ser de que sea un caso muy, muy difícil. Porque, por ejemplo, igual en el proceso es como un juicio, vos tenés que presentar testigos, ¿verdad? Y hay casos en los que no hay testigos. Entonces hay que analizar muy bien, ¿verdad? Detalle por detalle, la palabra de él, la palabra de ella. Hay casos en la que una de las partes no quiere participar. Yo quiero pedir que se estudie y la que fue mi esposa dice, no, yo no quiero participar, a mí no me interesa, ¿verdad? Entonces no participo. Entonces el tribunal tiene que decidir si se sigue con el proceso o no, depende de cuáles sean las causales. Bueno, pero es un tema, como les digo, complicado y apasionante, pero complicado. ¿Ok? Bueno, ya con esto entonces, volvamos otra vez a la pantalla
¿verdad? Volvamos otra vez a la pantalla. Vean que con esto concluimos esta segunda sesión del tema del discipulado. Nos falta entrar, ¿verdad? Nos falta entrar en la tercera sesión, que es ya el momento el momento donde se nos presenta el tercer tríptico. Vamos a tener un tercer anuncio de la pasión, vamos a tener una tercera reacción de los discípulos, en este caso representada en los hijos del Zebedeo, ¿verdad? Y una instrucción y enseñanza de Jesús que termina otra vez con una agadá, una actualización narrativa de la historia de la salvación que nos hace llegar a el tema de el ciego de Jericó, que va a ratificar precisamente la importancia del camino en Marcos. Si Dios lo permite, de hoy en 8 días enfrentaríamos esta parte y ya la última sería dar un vistazo así rápido sobre el final del Evangelio, que sería la pasión. Allí no vamos a leer muchos textos ni nada, porque ya sería otro curso, la pasión según San Marcos, ¿verdad? Que podríamos preparar, pero entonces de hoy en 8 días continuamos con esta tercera parte del camino hacia Galilea. Muchísimas gracias a todos. Recordemos que el horario, ¿verdad? Según el horario, perdónenme, estoy buscando el afiche que habíamos mandado, ¿verdad? Que Fanny se lo pedí a Fanny hoy. El afiche decía que terminábamos el 19 de agosto, o sea, terminaríamos de hoy en 8, pero acordémonos que yo les estoy debiendo una fecha, la semana segunda, que yo me fui de vacaciones y no hubo curso. Entonces, de hoy en 8 veríamos esta parte y de hoy en 15 haríamos terminar de ver cómo sigue el Evangelio y el resumen, ¿verdad? El resumen del tema del discipulado. ¿Ok? Ya saben, si hay alguna pregunta o algo, con toda confianza al WhatsApp, a mi número, o al correo electrónico. Y como siempre, ¿verdad? Como siempre, recordarles que aquellos que quieran ayudarnos para el tema del seguro social de los sacerdotes, ¿verdad? Que como les he dicho en otros cursos, pues se han presentado dificultades porque algunas parroquias pues no han podido cubrir todo este tema del seguro social y el fondo de pensiones de los sacerdotes. Entonces, si alguno quiere contribuir con la pastoral social, pues como lo hemos hecho en otros cursos, me mandan el SIMPE, me ponen ayuda para sacerdotes y yo me encargo de hacer llegar a la curia. Hermanos, que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los proteja y acompañe ahora y siempre. Amén. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Y nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite. A las que son mamás, que pasen un día lleno de mucha bendición. Y recordemos que es un día de celebrar también a la Madre del Cielo, a Nuestra Señora en la fiesta de la Asunción. Que Dios les bendiga y buenas noches a todos. Buenas noches, Padre. Buenas noches, gracias. Buenas Buenas noches, noches. Nos Padre. vemos. Buenas noches, Padre. Bueno. Muchas gracias, Padre. Dios me bendiga. Hasta mañana, compañeros.